Ella me pidió que siguiéramos como amigos con beneficios mientras decidía si se quedaba con él. Corté todo de raíz, incluida la amistad. Ahora él también dejó claro que no la quiere, y ella terminó perdiendo todo, quedándose sin respaldo, sin pareja y sin la red que creía tener asegurada. Ella quería el fuego de otro hombre y mi estabilidad al mismo tiempo. Bueno, se quedó sin ninguno de los dos. Conocí a Kelly en nuestro último año en la Universidad de Boston. Era en uno de esos auditorios enormes, donde ella siempre se sentaba 3 filas adelante, levantando la mano con seguridad para responder preguntas que hacían sonreír a los profesores. Yo, por otro lado, pasaba noches enteras en el laboratorio de ingeniería civil probando muestras de concreto y diseñando modelos de puentes. Ella, con su carrera en comunicación, parecía flotar con facilidad entre los cursos, soñando con convertirse en la próxima gran periodista de televisión. Comenzamos a salir después de que la ayudé a cargar muebles a su departamento fuera del campus. Me dijo que tenía manos firmes y un corazón aún más firme. Ese debería haber sido mi primer aviso. Para ella, yo era sinónimo de estabilidad, confiabilidad, seguridad. Después de graduarnos, la mayoría de nuestros amigos se dispersaron por el país en busca de oportunidades. Pero Kelly consiguió el trabajo de sus sueños en una emisora de noticias en Filadelfia. La seguí sin pensarlo 2 veces, aunque ella me dijo: no puedo hacer esto sin ti, Patrick. Eres mi persona. Así que acepté un empleo mucho más modesto como ingeniero estructural en una empresa regional de Filadelfia. Me convencí de que construir una vida junto a la mujer que amaba valía más que construir rascacielos en Florida. Encontramos una casa adosada en un barrio histórico, con pisos que crujían y ladrillos a la vista que ella describía como encanto auténtico. Yo veía defectos estructurales, pero los fines de semana me dedicaba a renovarla. Remodelé el baño, instalé luminarias que ella encontraba en tiendas de segunda mano. Pinté el cuarto de verde salvia porque ella había visto ese color en el departamento de una influenciadora. Mientras tanto, ella filmaba todo para su creciente público en Instagram sobre cómo construir una vida desde cero. 8 meses después, vino el golpe. Despidos masivos en la emisora. Kelly fue despedida. Vi su confianza desmoronarse al instante. Las migrañas comenzaron casi de inmediato, tan intensas que pasaba días enteros en la oscuridad del cuarto. De repente, no era solo su compañero, sino su único sustento financiero. Me ofrecía cubrir todo, trabajaba turnos dobles, aceptaba proyectos de consultoría los fines de semana, lo que fuera necesario para pagar un alquiler mientras ella buscaba otro empleo. El médico recomendó acupuntura, $10 por sesión, 2 veces por semana, sin cobertura del seguro. Yo pagaba sin quejarme, aunque veía el dinero esfumarse rápidamente. Incluso vendí mi Ducati, la que había restaurado en la universidad y que representaba mi libertad. Lo hice para garantizar 3 meses de gastos. Ella lloró cuando lo supo, se apoyó en mi pecho y susurró: «Eres mi ancla en la tormenta, Patrick. No sé qué haría sin ti». Me aferré a esas palabras como a un mantra durante las semanas de 60 horas de trabajo y las noches solitarias en las que ella apenas podía hablar por el estrés. Creía, de verdad, que cada sacrificio era una inversión en nuestro futuro. Mientras ella buscaba empleo por internet, yo visitaba en secreto a un joyero local para diseñar un anillo de compromiso con un diamante corte princesa. En la parte interna de la alianza, mandaría grabar un ancla. Tenía una cuenta de ahorros que ella no conocía, donde apartaba $200 de cada salario. Soñaba con sorprenderla con viajes de fin de semana, cenas en restaurantes de azotea. Incluso ensayaba el pedido de matrimonio en mi camioneta, a la hora del almuerzo, imaginando sus lágrimas de felicidad y la certeza de que nuestras dificultades nos habían hecho más fuertes. Hoy, al recordar, me doy cuenta de lo ingenuo que fui. Confundí dependencia con devoción, gratitud con amor. Creí que el «eres mi ancla» significaba «eres mi elección». Me desviví haciendo su estabilidad, sin darme cuenta de que ella ya buscaba otra cosa. Aventura en lugar de seguridad, pasión en vez de constancia. En aquella época, yo aún vivía convencido de nuestro futuro, mientras ella ya diseñaba su estrategia de salida. 4 meses después del despido, consiguió un empleo mejor en una empresa de medios digitales. Celebré su logro con una cena en un asador de lujo. Brindamos por su fuerza y los nuevos comienzos. Parecía perfecto. Mejor salario, más libertad creativa, oportunidades para construir su marca personal. Pero casi de inmediato algo cambió en ella. Era como si ese puesto le hubiera dado permiso para transformarse por completo. Se obsesionó con crear contenido para TikTok e Instagram. Grababa constantemente, hablaba sobre vivir auténticamente y encontrar su verdad. Mientras tanto, nuestra vida real se volvía vacía.
casi una actuación. Yo regresaba exhausto de supervisar obras, solo para encontrar la sala llena de reflectores y a ella grabando el mismo video 30 veces. Me pedía silencio porque mis pasos arruinaban el audio. Nuestra casa dejó de ser un hogar para convertirse en un estudio montado para su ficción digital. Colocaba libros que nunca había leído en la mesa de centro, preparaba cafés elaborados que tiraba después de fotografiarlos y compraba cojines que quedaban bien en cámara, pero en los que era imposible sentarse. Fue entonces cuando empezó a mencionar a Connor. Al principio parecía solo un nombre más en una charla de trabajo, pero pronto lo repetía tanto que podría haber escrito su biografía. Él era director creativo en una agencia asociada, alguien con experiencia en campañas de grandes marcas. Kelly hablaba de sus excursiones de escalada en Colorado con un tono tan nostálgico que me provocaba un nudo en el estómago. Una noche, me mostró el perfil de Instagram de Connor. Pasaba las fotos con entusiasmo. Ahí estaba él, colgado de rocas, posando en paisajes montañosos y escribiendo frases motivacionales sobre lo que significaba vivir de verdad. La escuché decir, este es el tipo de persona que realmente aprovecha la vida, ¿sabes? No solo existe. Miré la pantalla y luego a ella, preguntándome qué decía eso de mí. Al parecer, yo era el que simplemente existía. El hombre de botas de trabajo y chaleco de seguridad que construía estructuras reales, mientras él tomaba selfies en lugares pintorescos. Los cambios en Kelly comenzaron de forma sutil, al punto que al principio me convencí de que solo era mi imaginación. Pero los ingenieros sabemos reconocer patrones, y ella mostraba muchos. Empezó a maquillarse más para ir al trabajo, usando técnicas de contorno y brillos que antes reservaba para ocasiones especiales. Su rutina matutina, que antes tomaba 20 minutos, pasó a superar 1 hora. La ropa también cambió. Jeans de marca de $120, tops deportivos de 80, tenis de diseñador más caros que mis botas de trabajo. Nada de eso encajaba con su nuevo salario, pero aún así, las prendas seguían apareciendo en su armario. Al regresar a casa, comencé a notar aromas diferentes en su ropa. No era el desodorante barato de gimnasio de siempre, sino un perfume masculino caro que permanecía en su cuello y muñecas. Cuando lo mencioné, ella lo desechó con explicaciones rápidas. Abrazos en la oficina, elevadores llenos de gente, excusas que se repetían con un tono cada vez más impaciente. Las reuniones de networking también comenzaron de manera inocente. Eran desayunos de domingo que, poco a poco, se extendían a la tarde, luego a la noche. Una vez, llegó casi a la medianoche con las mejillas sonrojadas y un discurso confuso sobre encuentros improvisados con colegas. Nuestra intimidad, que siempre había sido un pilar sólido en la relación, se volvió escasa y mecánica. Alegaba cansancio o dolores de cabeza, aunque la sorprendía navegando en LinkedIn a las 2 de la madrugada, revisando obsesivamente el perfil de Connor, estudiando su trayectoria profesional como si fuera un mapa de su propio futuro. Yo, en un intento desesperado por reconectar, planeé citas sorpresa en nuestros restaurantes favoritos. Sugerí escapadas de fin de semana e incluso busqué actividades para parejas. Una vez propuse acampar en Los Poconos, un plan que teníamos desde que nos mudamos a Filadelfia. Me miró como si hubiera sugerido dormir en un basurero. «¿Acampar, Patrick? ¿En serio?», dijo, sin despegar los ojos del celular. «No entiendes las exigencias de esta industria creativa. Necesito estar presente en esos círculos para avanzar en mi carrera. Connor siempre dice que el 80% del éxito es el networking, y él ya está donde yo quiero estar». Su discurso se llenaba de frases prestadas de él. Connor piensa. Connor dice. Connor cree, poco a poco, su voz se convirtió en la que dominaba nuestro hogar, mientras la mía quedaba relegada a un murmullo de fondo. Una noche tranquila, sugerí ir a terapia de pareja. Su respuesta fue una risa corta, no cruel, pero condescendiente, como si hubiera contado un chiste absurdo. «No necesitamos terapia, Patrick. Estamos bien. Lo que pasa es que estás inseguro porque no entiendes mi mundo profesional. Así funciona la colaboración en mi medio. Es absorbente, intenso, no como tu trabajo de ingeniero, con horarios fijos de entrada y salida». Sus palabras me hirieron porque atacaban lo que consideraba mis mayores virtudes: estabilidad, compromiso, constancia. Para ella eran defectos. Empecé a pasar más horas en la oficina. Parte de mí quería evitar regresar al departamento donde ella grababa contenido o intercambiaba mensajes con Connor. Otra parte prefería refugiarse en cálculos estructurales antes que presenciar el derrumbe de mi relación. Mis colegas notaron el cambio y preguntaron si todo estaba bien. Respondía con una sonrisa forzada, diciendo que Kelly estaba ocupada con su nueva carrera. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad.
El anillo de compromiso seguía guardado en el cajón de mis calcetines, junto con los ahorros que crecían lentamente. Mis planes de propuesta se apagaban conforme veía a la mujer que amaba transformarse en alguien que apenas reconocía. Su mirada hacia mí ya no cargaba cariño, sino impaciencia, como si yo fuera un peso que mantenía por obligación. El golpe más claro vino una tarde. Regresé a casa antes con su comida tailandesa favorita, pad thai con vegetales extra, y la encontré en nuestro cuarto haciendo una videollamada con Connor. Reía con la cabeza echada hacia atrás de una forma que no hacía conmigo desde hacía meses. Se sobresaltó al verme, terminó la llamada y de inmediato dijo que estaban discutiendo un proyecto urgente, pero sus mejillas sonrojadas y el tono defensivo contaban otra historia. Esa noche, mientras me acostaba a su lado en la cama, con su espalda girada hacia mí y sus dedos deslizándose por la pantalla del celular, sentía la certeza hundirse dentro de mí como concreto fresco endureciendo. La estaba perdiendo, y lo peor, no por accidente, sino por alguien que representaba todo lo que yo no era: espontáneo, creativo, aventurero. Yo era el ancla que mantenía todo en su lugar, pero ella ya no quería estabilidad, quería navegar lejos, y Connor, al parecer, era el viento en sus velas. El fin comenzó un martes cualquiera. Llegué antes de lo habitual, con otra bolsa de comida tailandesa y un ramo de girasoles, solo porque me habían recordado a ella. La encontré sentada en la isla de la cocina, con la laptop abierta y una expresión severa, la misma que usaba en presentaciones de trabajo. Apenas me miró, no sonrió, no agradeció por las flores. Solo dijo: «Necesitamos hablar. Siéntate». El tono, calculado y frío, hizo que mi estómago se hundiera. Puse los recipientes sobre la mesa con manos temblorosas, sabiendo que lo que venía después cambiaría todo. Ella respiró hondo, como quien se prepara para sumergirse en agua helada, y entonces soltó. He estado explorando una conexión con Connor durante los últimos 2 meses. Nos hemos estado viendo y quiero darle una oportunidad a lo que puede surgir entre nosotros. Pero no quiero perder lo que tenemos. La miré sin parpadear, intentando procesar palabras que sonaban en inglés pero que, en mi cabeza, no encajaban en ninguna realidad posible. «¿Qué estás diciendo exactamente, Kelly?», pregunté, con una voz sorprendentemente firme, a pesar de sentir mi mundo inclinarse de lado. Ella extendió la mano sobre la isla de la cocina como si fuera a tomar la mía, pero la retiré por instinto. Un destello de dolor cruzó su rostro, como si yo la hubiera rechazado, en lugar de ser al revés. «Te estoy diciendo que he desarrollado sentimientos por Connor, sentimientos reales», continuó. «Lo hemos estado explorando tanto física como emocionalmente. Esas conferencias de trabajo en Nueva York y Boston, en realidad, estuve en hoteles con él. Y antes de que te enojes, esta es mi forma de ser honesta contigo, lo que ya es más de lo que la mayoría haría». La frialdad con la que confesaba meses de traición deliberada, como si mereciera crédito por admitirlo al final, me endureció por dentro. «¿Me engañaste durante 2 meses y quieres que te felicite por admitirlo?», pregunté. Ella puso los ojos en blanco, como si yo estuviera exagerando y perdiendo el punto central. «Es una forma muy limitada de ver, Patrick. Quiero explorar oficialmente lo que puede pasar con Connor, pero eso no significa que tengamos que terminar. Tú aún puedes ser mi apoyo emocional. Podemos mantener nuestra conexión física, conservar la comodidad y la estabilidad que construimos. Esto se llama ser progresista y honesto, en lugar de aferrarse a expectativas monógamas anticuadas que no sirven a nadie». En ese momento, tomó su celular, con una desfachatez que casi me pareció impresionante por su total desconexión de la realidad. Me mostró un documento en Google con secciones coloreadas detallando la estructura de nuestra nueva relación, noches programadas para estar conmigo y otras para Connor, directrices de comunicación y límites, incluso un apartado sobre cómo, eventualmente, podríamos ser amigos los 3 e incluso viajar juntos. Con los dedos entumecidos, deslicé por el documento, viendo mi vida reducida a una hoja de cálculo donde yo era el apoyo emocional principal y Connor el interés romántico principal, como si fuéramos roles a repartir. «Esto es una locura», dije al final, empujando el celular de vuelta. «No puedes esperar en serio que acepte esto». Su expresión se endureció, la vulnerabilidad desapareciendo detrás de irritación y un sentido de derecho. «¿Por qué no? Mucha gente tiene acuerdos poliamorosos. Hay podcasts, artículos en grandes publicaciones. Estás cerrando tu mente porque tienes miedo de perderme, pero así no tienes que hacerlo. Puedes mantenerme en tu vida solo en otra capacidad». La forma en que lo decía, como si me estuviera haciendo un favor,
como si debiera agradecerle por la oportunidad de verla construir una vida con otro, mientras yo le proporcionaba apoyo emocional y físico a su conveniencia. Me hizo darme cuenta de que, en realidad, nunca la había conocido por completo. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, pregunté. Ella pareció genuinamente confundida, como si mis deseos fueran variables irrelevantes en su ecuación cuidadosamente calculada. ¿No quieres que sea feliz? Esto me hace feliz, Patrick. Connor me hace sentir viva de formas que no he sentido en años. Es espontáneo, apasionado, ve posibilidades en todas partes. Contigo todo es tan planeado, medido y seguro. Necesito ambas cosas, su fuego y tu estabilidad. Ella sonreía ahora, entusiasmada con su propio discurso, como una vendedora que encontró el ángulo perfecto. Piénsalo, seguiríamos viviendo juntos, compartiríamos Netflix, podrías dejar aquí tu consola. Incluso me parecería bien que vieras a otras personas casualmente, siempre que entendieran que yo soy tu pareja principal. Esto podría funcionar, Patrick. Podríamos ser pioneros en relaciones modernas. Me quedé sentado, asimilando el alcance total de su propuesta. Meses de planificación convertidos en una especie de presentación de PowerPoint para que ella pudiera tener el pastel y comérselo también. Y algo dentro de mí se rompió. No de manera dramática, sino limpia, como una viga que cede tras demasiada carga. Pasaron por mi mente, a toda velocidad, todos los sacrificios que había hecho. Rechazar el traslado a Miami, vender mi motocicleta, trabajar turnos dobles, perder la boda de mi hermano en México, porque no podíamos costear mi pasaje después de su despido. Cientos de pequeños momentos en los que elegí sus necesidades por encima de las mías porque creía que estábamos construyendo algo juntos. ¿Me estás ofreciendo acceso a Netflix y espacio para mi consola como compensación por verte relacionarte con otro hombre mientras me usas como depósito emocional?, dije. Ella frunció el ceño ante mis palabras, como si el problema fuera la forma en que me expresaba y no la obscenidad de la situación que proponía. Dicho así, suena terrible, replicó, pero yo ya me había levantado, la silla raspando el suelo con un sonido que me pareció definitivo. La miré, sentada con su documento coloreado, sus teorías progresistas de relación y su absoluta falta de conciencia sobre lo que acababa de destruir. ¿Esto es lo que eres?, pregunté, sin esperar respuesta. ¿Alguien que planea una vida doble en hojas de cálculo y llama a eso honestidad? ¿Que piensa que accesorios y servicios de streaming son un intercambio justo por lealtad y respeto? Ella también se levantó, siguiéndome mientras caminaba hacia el cuarto. Su voz adquirió ese tono suplicante que, antes, habría roto mi determinación. Patrick, por favor, no seas así. Estoy intentando encontrar una solución en la que nadie salga herido. ¿No lo ves? Así todos conseguimos lo que necesitamos. Eres egoísta por quererme solo para ti, cuando te ofrezco una relación que podría funcionar para todos. Me detuve en el marco de la puerta del cuarto. Ella estaba tan cerca que pude oler un aroma que no pertenecía a nuestra rutina. Una fragancia masculina, extraña, invasiva, que en ese instante confirmó lo que ya sabía, pero no quería aceptar. Sus ojos estaban cargados de desesperación, pero no era miedo de perderme como persona. Era el pavor de perder la seguridad que yo representaba en su vida. Ese detalle lo entendí al instante. Se acabó, Kelly, dije con voz firme, sin temblar, como si esas palabras hubieran estado acumuladas en mi garganta durante meses. Me acerqué al armario y comencé a sacar mi ropa, doblando cada prenda con calma, como si fuera un ejercicio automático aprendido con los años. Era mi cuerpo moviéndose por hábito, pero mi mente aún intentaba procesar la pesadilla absurda en la que mi vida se había convertido. Ella me siguió por cada rincón del departamento, observando mientras, con la misma disciplina y precisión con la que calculaba estructuras y diseñaba proyectos, desmantelaba pedazo por pedazo nuestra vida en común. Sus reacciones oscilaban como un péndulo. Primero negaba lo que veía, luego explotaba en furia, y al minuto siguiente intentaba negociar. «No hablas en serio, solo estás alterado», dijo, mirándome mientras sacaba mis cosas del baño y dejaba atrás los frascos y cremas caras que yo mismo había comprado para ella. La rabia explotó en su rostro cuando comencé a desenchufar mi consola de videojuegos. «Esto es ridículo. Estás siendo infantil. Es chantaje emocional», gritó. Yo continué en silencio, enrollando cuidadosamente los cables. Mis manos permanecían firmes, aunque mi corazón latía como un martillo en el pecho. Tomé el celular con unos toques, transferí las cuentas de luz, agua e internet a su nombre. Cada clic, cada confirmación, cada firma digital me golpeaba con la contundencia de un divorcio no escrito.
Kelly, viendo que nada de eso me detenía, comenzó a ofrecer promesas desesperadas que sonaban más como excusas vacías que como soluciones reales. Olvido a Connor. De verdad, lo bloqueo ahora mismo. Podemos ir a terapia, podemos empezar de cero. Negué con la cabeza en silencio mientras sacaba mis viejos libros de ingeniería del estante, los mismos que habían sido mi compañía en tantas noches de insomnio, noches en las que ella estaba en hoteles con otro hombre. Luego marqué el número de Shane, mi mejor amigo desde la universidad en Jersey. Apenas conté la versión resumida de lo que había pasado, y él se quedó en silencio. Estoy en camino. Duerme aquí esta noche, dijo con una calma que transmitía más apoyo que cualquier consejo. Kelly intentó arrancarme el teléfono de la mano. ¿De verdad vas a elegir el sofá de Shane en lugar de intentar salvar esto?, reprochó. La ironía era casi cómica en su crueldad. Ella ya había elegido a Connor, pero le dolía que yo prefiriera dormir bajo el tejado de un amigo a continuar en nuestra cama. Entonces vino su jugada final, calculada, dramática. Estoy embarazada. Me detuve. La miré directamente a los ojos. No, no lo estás. Su rostro se puso rojo. Sí, lo estoy. Hice una prueba la semana pasada. Hace 6 semanas que no tenemos intimidad, Kelly. Entonces solo hay 2 opciones, o estás mintiendo, o ese hijo es de Connor. En cualquier caso, no es mi responsabilidad. Su mentira se deshizo en segundos. Ya no quedaban lágrimas fingidas ni súplicas. Cambió de estrategia, ahora con amenazas. Voy a decirles a todos que eras controlador. Publicaré que sufrí abuso emocional. ¿Sabías que tengo 50,000 seguidores? Te voy a destruir. No respondí. Solo cerré el zipper de mi maleta de viaje, tomé mi laptop y crucé la puerta, dejando atrás 3 años de pertenencias que ya no eran más que restos contaminados de una historia rota. Sobre la mesa quedaron los recibos del anillo de compromiso, mi forma silenciosa de dejar registrada la memoria de sueños que nunca fueron compartidos. A un lado, descansaban esos documentos de Google, llenos de planes coloreados, proyectos de vida que jamás habían sido mutuos. Esa misma noche, antes de la medianoche, bloqueé todos los canales de contacto, número de teléfono, Instagram, Facebook, LinkedIn, todo. Shane me recibió con una cerveza en la mano y un silencio que decía más que 1000 frases hechas. No necesitaba palabras, solo estar ahí. La semana siguiente fue casi una operación militar. El miércoles, exactamente a las 10 de la mañana, mientras ella estaba encerrada en una reunión de equipo, contraté una empresa de mudanzas para retirar cada objeto que había sido pagado por mí. Al final, cerré la cuenta bancaria conjunta, calculando minuciosamente mis aportaciones y transfiriendo mi parte a un nuevo banco. Luego, envié un breve correo al propietario del inmueble. Por favor, retire a Patrick del contrato de arrendamiento. Con efecto inmediato, las reacciones de Kelly llegaron como una tormenta desordenada. Decenas de mensajes de números desconocidos, correos de cuentas nuevas, incluso formularios llenados en el sitio web de mi empresa. Pero yo ya no era su soporte. Ya no estaba ahí para sostenerla mientras me usaba como un banco vivo de favores y estabilidad. Ese viernes, me vi viviendo una extraña contradicción, técnicamente sin casa, aunque bajo el tejado de Shane, oficialmente soltero, pero cargando el peso de un luto que me arrastraba por dentro. Mi mente de ingeniero intentaba identificar el punto exacto de la falla estructural. ¿En qué momento todo se había roto? Pero tal vez esa era la pregunta equivocada. Tal vez nunca hubo cimientos sólidos. Tal vez, desde el principio, todo estuvo construido sobre mi entrega y su conveniencia. Y como toda estructura mal diseñada, lo inevitable ocurrió, el colapso total. Pasé 2 semanas en el sofá de Shane, en Jersey City. Dormí poco, repitiendo en mi cabeza cada conversación, cada mirada, cada señal que había elegido ignorar para no enfrentar la verdad. Shane nunca insistió en que hablara. Se limitaba a dejar café en la mesa todas las mañanas y cerveza en el refrigerador todas las noches. Ese silencio, ese gesto simple, valía más que cualquier intento de consuelo superficial. Sin embargo, el 10º día me sorprendió a las 3 de la madrugada revisando fotos antiguas de Kelly y yo en el celular. Me arrancó el teléfono de la mano y dijo con firmeza: «Mañana tienes cita con alguien, una terapeuta. Yo pago. No es opcional». Y así conocí a la doctora Elizabeth Chin, especialista en traumas de traición. En la primera sesión, me pidió que describiera qué había perdido y colapsé. No hablé solo de Kelly, sino del futuro que había imaginado con ella, de la boda que planeé en mi mente, de los nombres de hijos que nunca existirían, de una vida entera que había dibujado en planos que jamás se levantarían. Ella me escuchó con paciencia,
sin juzgar, y luego dijo algo que me sacudió por dentro. Estás de luto, pero no por la relación en sí, sino por la inversión que hiciste en ella, Patrick. Y eso es válido. Pero dime, ¿verterías más concreto en una cimentación que ya sabes que está agrietada? La metáfora era innegable para cualquier ingeniero, y lentamente comencé a entender. Esa energía que estaba desperdiciando llorando por lo que Kelly había destruido, necesitaba redirigirla hacia mí mismo, hacia la tarea de reconstruirme. Así, me sumergí en el trabajo con una dedicación que no recordaba tener desde hacía años. Empecé a aceptar proyectos que antes evitaba porque requerían viajes o muchas horas extras, siempre incompatibles con las demandas y horarios de Kelly. Había una renovación de un puente en Heaton que necesitaba una evaluación estructural urgente, un centro comercial en Allenton cuya cimentación presentaba fallas graves, y un viaducto de carretera que exigía inspecciones de fin de semana. Acepté todos esos trabajos sin dudar, sumergiéndome en cálculos y evaluaciones de cargas, donde los únicos problemas eran matemáticos, por lo tanto, completamente predecibles. Mi supervisor Michael lo notó de inmediato. Me llamó a su oficina justo después de que presenté mi tercer gran proyecto en solo 2 semanas. Patrick, dijo con una mezcla de sorpresa y satisfacción, no sé qué está pasando en tu vida personal y no quiero entrometerme, pero profesionalmente, este es el ingeniero que contraté hace 3 años, el que tenía hambre de crecer, el que brillaba antes de acomodarse demasiado. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente cada palabra, y añadió, estamos ampliando la oficina en Austin. Necesitamos un ingeniero estructural senior para liderar el equipo. Es tuyo si lo aceptas. Te ofrezco un aumento del 20%, paquete de reubicación y la oportunidad de construir algo desde cero. Austin, Texas. 2000 millas lejos de Kelly, de los lugares que compartimos y del fantasma de la persona en la que me convertí al sacrificarme en el altar de sus ambiciones. No necesité escuchar la lista completa de beneficios. Acepté antes de que terminara la frase. La transformación física comenzó de forma deliberada, como si fuera un proyecto de reconstrucción en el que yo mismo era el material de estudio. Me uní a un grupo de corredores que se reunía a las 5 de la mañana con 30 minutos en el Liberty State Park. Ahí empujaba mi cuerpo al límite hasta que mi mente estuviera demasiado cansada para repetir conversaciones antiguas o imaginar qué estaría haciendo Kelly con Connor. Esos corredores eran una mezcla curiosa, profesionales, jubilados, hombres y mujeres de diferentes edades. Nadie preguntaba por mi historia, solo corrían a mi lado en la oscuridad del amanecer, recordándome que avanzar era posible, incluso cuando las piernas ardían y los pulmones gritaban. Me corté el cabello en un estilo más definido, corto en los costados, con un toque intencional en la parte superior, lejos del desaliño que solía usar. El barbero, con tono sincero, comentó que parecía 10 años más joven, libre de ese peso de estrés que antes marcaba mi rostro. También renové por completo mi guardarropa. Doné toda la ropa que Kelly había influido en mí, los tonos neutros y seguros que ella prefería. Construí un armario que reflejaba mi esencia, camisas estructuradas en azul marino y gris oscuro, jeans ajustados que parecían elegidos a dedo, y finalmente esa chaqueta de cuero que siempre quise comprar y nunca compré, porque ella decía que era demasiado arriesgada para mi personalidad. Me arriesgué hasta inscribirme en una clase de improvisación en un pequeño teatro comunitario en Hoboken. Ahí aprendí a ser espontáneo frente a desconocidos, a reír de mis propios errores y a aceptar la incertidumbre como una oportunidad creativa, en lugar de verla como una falla estructural. El grupo estaba lleno de excéntricos, amantes del teatro y personas cómodas con el caos. Su energía era contagiosa. Descubrí que podía ser divertido cuando dejaba de buscar la perfección y que mi mente analítica también podía generar humor si la dejaba jugar en lugar de solo calcular. En las sesiones con la terapeuta, doctora Elizabeth, trabajamos mucho sobre cómo Kelly había usado mi propia confiabilidad en mi contra, presentando mi constancia como aburrimiento, mi capacidad de planear como obsesión por el control y mi estabilidad como algo dado por sentado, en lugar de un regalo elegido. También analizamos patrones de mi infancia, ser el hijo mayor de padres trabajadores que dependían de mí, mientras mis hermanos menores podían permitirse ser espontáneos y despreocupados. Aprendí demasiado pronto que amar significaba sacrificarse, que ser necesario era lo mismo que ser querido, que mi valor estaba únicamente en cuán útil era para los demás. Patrick, me dijo Elizabeth en nuestra 6ª sesión, construiste toda tu identidad alrededor de ser la cimentación de alguien. Pero las cimentaciones rara vez son apreciadas mientras están firmes. Solo llaman la atención cuando se rompen.
Mereces a alguien que te valore mientras eres fuerte, no solo cuando estás derrumbándote. Sus palabras me atravesaron como una revelación. Comencé a darme cuenta de cómo había tratado tantas relaciones como problemas de ingeniería a resolver, en lugar de verlas como asociaciones a vivir. Mientras tanto, conocidos en común comenzaron a contactarme con preguntas cautelosas sobre la separación. Respondía de forma neutra. Queríamos cosas diferentes. Cuando insistían, me negaba a entrar en el campo de batalla de narrativas que Kelly estaba construyendo en las redes sociales. Por X, supe que ella publicaba frases enigmáticas sobre toxicidad masculina y sobre hombres incapaces de aceptar mujeres exitosas, moldeando una narrativa en la que ella era víctima de mi supuesta inseguridad. Sus amigas comentaban que ella había esquivado una bala, que finalmente conocía su propio valor, creando así una historia alternativa donde yo aparecía como el villano incapaz de apreciar su crecimiento. Decidí dejarlos creer lo que quisieran. Quien realmente me conocía sabría discernir. Quien no me conocía simplemente no merecía mi energía. Mi enfoque estaba en convertirme en alguien que yo mismo respetara, no en justificarme ante personas irrelevantes. La verdad sobre Connor llegó a mí unas 6 semanas después de que me fui, servida con esa mezcla de ironía y deleite que solo un buen amigo puede entregar cuando la vida misma se encarga de ajustar cuentas. Shane me lo contó mientras servía 2 vasos de whisky una tarde de martes. «Hermano, siéntate porque no vas a creer esto», dijo, con una sonrisa contenida. Resulta que Connor estaba saliendo con otras 2 mujeres al mismo tiempo, una de su propia empresa y otra de una firma cliente. Las trataba a todas como simples aventuras, alternando entre ellas según sus viajes y conveniencias. Tomé un sorbo lento, dejando que el ardor del whisky apagara la extraña sensación de justicia que me recorría. «¿Y cómo lo descubrió Kelly?», pregunté. Shane rió antes de responder. Fue ella misma quien lo descubrió. Llegó de sorpresa al departamento de él, un viernes por la noche, con la maleta en la mano y la expectativa de exclusividad. Lo encontró con otra mujer, y por lo que me contaron, explotó. Connor no solo se rió en su cara, sino que llamó a seguridad para que la escoltaran fuera del edificio. Y mientras ella aún bajaba en el elevador, ya la había bloqueado en todos lados. Me quedé en silencio, saboreando la ironía de todo aquello. El ciclo se cerraba solo, sin que yo tuviera que mover un dedo. La imagen de la humillación de Kelly debería haberme generado una sensación de triunfo, algo parecido a la justicia divina después de todo lo que me había hecho. Sin embargo, lo que realmente me invadió fue un cansancio profundo, una mezcla de agotamiento y desinterés que no esperaba. No había sorpresa en su caída, era el resultado lógico de las elecciones que hizo, una y otra vez. Ella siempre corrió detrás de lo que parecía brillante, de lo que daba la impresión de aventura o novedad, y tarde o temprano eso tenía que explotarle en la cara. Lo que encontró fue exactamente lo que hombres de ese perfil ofrecen: nada estable, nada auténtico, nada que pudiera sostenerse con el tiempo, y mucho menos algo que justificara la destrucción que causó en mi vida y en la suya propia. El karma, sin embargo, parecía tener planes más completos para ella. No se limitó a su vida sentimental, sino que también arrasó con su carrera. La empresa de medios digitales donde trabajaba descubrió que no solo manipulaba su imagen pública, sino que lo hacía a un nivel que rayaba en lo criminal. Durante meses había inflado métricas de interacción, compraba seguidores falsos, contrataba bots para aumentar vistas y likes, y con eso construía una fachada para justificar su salario y mantener el puesto que ocupaba. No era un simple error administrativo, era un fraude continuo. Y, para empeorar, la investigación reveló que usaba recursos de la empresa para fines personales, cámaras profesionales, software de edición, e incluso las oficinas para grabar contenido que luego monetizaba por su cuenta, infringiendo varias cláusulas contractuales. La respuesta de la empresa fue inmediata. Fue despedida en el acto, escoltada fuera del edificio con una caja de cartón llena de sus cosas, y el departamento legal le envió una carta exigiendo que dejara de usar cualquier material indebido, advirtiendo que, si continuaba, enfrentaría acciones legales por apropiación indebida de activos corporativos. Esa fachada digital que tanto había protegido, su cuenta de Instagram, la misma que llegó a priorizar incluso por encima de nuestra relación, se convirtió en su mayor problema. En cuestión de días, varias marcas con las que colaboraba comenzaron a cortar lazos. La noticia de los seguidores falsos se esparció rápido y nadie quería asociarse con alguien expuesta como fraudulenta. La seguridad que siempre exhibía se transformó en un desespero evidente. Sus intentos de contacto después de la caída eran tan patéticos como transparentes.
No solo me escribía desde cuentas falsas con nombres ridículos, sino que también seguía obsesivamente cada una de mis publicaciones, desde las historias en las que compartía mis avances en las corridas hasta los pequeños progresos en las clases de improvisación. Intentaba, de forma desesperada, recordarme que aún estaba por ahí, acechando. También comenzaron a aparecer flores en mi oficina, siempre girasoles, los mismos que había comprado esa última noche antes de que todo explotara. Venían acompañadas de tarjetas suplicando por una conversación final, para explicarlo todo. No había nada que explicar, pero ella parecía incapaz de aceptar eso. Incluso llegó a aparecer algunas veces en mi gimnasio, rondando cerca de la entrada con la esperanza de interceptarme. La dirección del lugar terminó por advertirle que, si insistía, pedirían una orden de restricción. Cada vez que la veía, simplemente daba media vuelta sin dudar, obligándola a irse o a enfrentarse a consecuencias legales. Pronto aparecieron unos amigos en común que, de manera sospechosamente coordinada, comenzaron a escribirme mensajes cargados de un discurso que parecía copiado de un mismo guión. Jessica, que nunca tuvo simpatía por mí, me acusó de ser un insensible que abandonaba a alguien en crisis. Brandon, el mismo que una vez intentó coquetear con Kelly en una fiesta, y de quien ella misma se rió después, me escribió con un aire de superioridad moral, diciendo que los hombres de verdad apoyan a sus parejas en sus errores, no las desechan. La cosa no paró ahí. Hasta la madre de Kelly dejó múltiples mensajes de voz, indignada y acusándome de haber destruido la autoestima de su hija justo cuando más necesitaba apoyo. Por supuesto, en medio de su furia maternal, convenientemente olvidaba que su hija había creado un documento en Google detallando cómo engañarme sin levantar sospechas. Era grotesco escucharla intentar pintarme como el villano de la historia. El ataque más absurdo, y tal vez el más desesperado, llegó por LinkedIn. Una excompañera de trabajo de Kelly publicó un extenso ensayo lleno de frases cliché sobre hombres incapaces de lidiar con mujeres exitosas, disfrazando su falta de fortaleza emocional bajo el pretexto de límites saludables. No me mencionaba directamente, pero cualquiera que conociera mínimamente nuestra historia podía identificar que se refería a mí. El texto recibió decenas de comentarios de personas que no tenían idea de lo que realmente había pasado, reforzando la narrativa en la que yo era el novio inseguro que saboteó la carrera de su pareja, y no el hombre traicionado que ella intentó reducir a un mero accesorio emocional. No respondía a nada. No reaccioné a las flores, ni a las cuentas falsas, ni a los mensajes de terceros, ni a ese ensayo público. Dar una respuesta sería concederle exactamente lo que buscaba: tensión, drama, la validación de que aún estaba atrapado en su juego. Mi silencio fue mi estrategia, mi forma de cortar cualquier combustible para la fogata de escándalos que ella intentaba encender. En lugar de dejarme arrastrar por esa espiral, me concentré en mi nueva vida en Austin. Pasaba horas buscando departamento de forma virtual, coordinando con mi equipo y sumergiéndome en la emoción de un futuro limpio de viejas cargas. Ahí, nadie me conocía como el exnovio de Kelly. Me conocían solo como Patrick, el ingeniero estructural senior encargado de liderar la expansión de un gran proyecto. 8 meses después de la ruptura, regresé a Filadelfia para asistir a la fiesta de compromiso de Shane, organizada en un elegante salón a orillas del río en Hoboken. Desde el lugar, se podía ver el horizonte de Manhattan iluminado, brillando sobre el Hudson como una promesa de que lo mejor aún estaba por venir. Llegué acompañado de colegas de Austin, Michael con su esposa, además de 2 jóvenes ingenieros que yo mismo había reclutado. En ese instante, sentí un orgullo que llenaba mi pecho. Había reconstruido mi vida a partir de los escombros que Kelly dejó, y lo que había levantado superaba cualquier expectativa que alguna vez tuve. La promoción había sido un éxito rotundo. La oficina de Austin florecía bajo mi dirección, y, en la vida personal, había comenzado a salir con Megan, una arquitecta paisajista que conocí en mi grupo de corridas. Una mujer que valoraba la estabilidad, la disciplina y la planificación, en lugar de despreciarlos como Kelly hacía. Estaba en el bar conversando y riendo con Michael sobre una anécdota en una obra, cuando la vi. Ahí estaba, al otro lado del salón. Kelly parecía una sombra de lo que había sido. Llevaba un vestido que colgaba de su cuerpo debilitado. El maquillaje no lograba ocultar las ojeras, y de su presencia emanaba un aire de desesperación tan intenso que parecía distorsionar el ambiente, como el calor que tiembla sobre el asfalto. Su imagen era la prueba viva de que las decisiones tienen consecuencias, y de que todo lo que construyó basado en engaños finalmente se había derrumbado sobre ella. Me vio en cuanto crucé el salón. Su rostro recorrió varias emociones en pocos segundos: sorpresa, luego un destello de esperanza, después un cálculo frío,
Y finalmente, una determinación forzada. La observé inventar una excusa para abandonar la conversación insípida en la que fingía estar interesada y caminar hacia mí con pasos decididos, como si hubiera ensayado ese momento durante semanas. Patrick. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre, como si fuera la última cuerda a la que podía aferrarse. ¿Podemos hablar solo 5 minutos en la terraza? Miré a Michael, que levantó las cejas en silencio, preguntando con la mirada si estaba dispuesto a escucharla. Asentí levemente e indiqué al grupo que regresaría enseguida. La terraza daba al río. El aire de noviembre era cortante, tanto que la hizo estremecerse en ese vestido demasiado ligero para la ocasión. Cruzó los brazos sobre el pecho, como si intentara sostener los pedazos de sí misma que amenazaban con despedazarse. «Te ves muy bien», dijo, recorriéndome con los ojos, como si intentara registrar cada cambio. «El corte de cabello, la seguridad que proyectas, ese reloj caro», dijo, notando incluso que Michael me lo había regalado al felicitarme por la promoción. Hizo una mueca fingidamente amable. «Austin parece estar tratándote bien. ¿Qué quieres, Kelly?», pregunté, manteniendo un tono plano. Ni cruel ni cálido. Solo cansado. Ella respiró hondo y pude notar cómo reunía fuerzas para soltar el discurso que claramente había ensayado. «Connor me usó. Todo fue una venganza porque lo rechacé años atrás, cuando me pidió salir y dije que no. Él mismo lo confesó mientras los guardias de seguridad me escoltaban fuera del edificio. Dijo que verme destruir mi relación por él era su justicia poética, una forma de sanar el golpe a su ego. Ella rió con amargura, aunque esa risa sonaba más a derrota. Arruiné todo lo que era verdadero por una mentira. Perdí mi trabajo, mi departamento. Ahora estoy viviendo de nuevo con mis padres en Connecticut, trabajando en Target para pagar deudas de tarjetas. No me queda nada, excepto este momento, esta oportunidad de decirte que tenías razón en todo. El silencio se extendió entre nosotros. Vi las lágrimas comenzar a deslizarse inevitables por sus mejillas, dejando rastros oscuros de rímel que ni siquiera intentaba limpiar. «Decir que lo siento no es suficiente», continuó con la voz completamente quebrada. «Fui egoísta, tonta, te di por sentado. Me ofreciste estabilidad, amor, dedicación. Confundí eso con aburrimiento porque era demasiado inmadura para entender la diferencia entre emoción y amor verdadero. Connor me hacía sentir adrenalina, pero contigo tenía seguridad, y fui tan ciega que no me di cuenta de cuál de las dos importaba». Entonces se arrodilló frente a mí, ahí mismo en la terraza, sosteniendo mis manos con dedos fríos que temblaban. «Por favor, Patrick, dame otra oportunidad. Nunca más te fallaré. Pasaré cada día demostrando que he cambiado. Firmaré lo que quieras. Iré a la terapia que decidas. Seré la pareja que merecías desde el principio». Miré hacia abajo, viéndola arrodillada en su vestido mal ajustado, con el maquillaje corrido y la desesperanza estampada en los ojos. Y el único sentimiento que tuve fue incomodidad por la escena pública y una compasión distante por lo que ella había devenido. Retiré mis manos con suavidad, pero con firmeza, y di un paso atrás. «Kelly, quisiste los beneficios sin la responsabilidad. Decidí no darte ninguno de los dos. Esa decisión me devolvió el respeto por mí mismo». Su rostro se deshizo. La esperanza se apagó en cuestión de segundos. «Eso es todo. Después de lo que fuimos, de lo que aún podríamos ser, lo que tuvimos fue yo sacrificándome mientras tú solo tomabas. Lo que puedes tener ahora es la lección de esto, para convertirte en alguien que realmente merezca una relación verdadera. Pero ese alguien no seré yo». Me giré hacia la puerta y antes de entrar añadí: «Solo para que quede claro, no cambiaste estabilidad por emoción. Cambiaste a alguien que te amaba por alguien que solo te usó. Es muy diferente». La dejé ahí, desmoronándose contra la barandilla, con sus sollozos resonando contra el horizonte de Manhattan. Regresé al salón, a mis colegas y a mi nueva vida, sin mirar atrás. Michael me entregó una copa y murmuró: «¿Todo bien?». «Sí, ahora sé que realmente lo estoy». Meses después, mi vida era completamente diferente. Austin me ofrecía no solo un nuevo comienzo, sino un futuro que yo mismo estaba construyendo. Había sido promovido nuevamente, esta vez a director regional. Además, mi relación con Megan se estaba volviendo seria. Hablábamos de comprar una casa juntos. Mientras tanto, el rastro de Kelly se reducía a publicaciones vagas en redes sociales sobre narcisistas y lecciones dolorosas. Según Shane, ella aún vivía con sus padres trabajando en tiendas, y sus sueños de periodismo y fama en Internet estaban enterrados bajo las consecuencias de las elecciones que hizo al preferir brillo superficial en lugar de sustancia, fuegos artificiales en lugar de compromiso real. Nunca volvió a contactarme después de esa noche en la terraza, y con el paso de los meses,
me di cuenta de que yo tampoco tenía motivo alguno para pensar en ella. Lo que antes había sido una herida abierta, terminó por cerrarse sin dejar cicatriz visible, porque la vida que fui construyendo se reveló como la mejor respuesta a todo lo que ella intentó quitarme. En Austin, cada semana traía algo nuevo, un proyecto que superaba al anterior, un equipo que confiaba en mí, una ciudad que me acogía más rápido de lo que imaginaba. La promoción a director regional no fue solo un título, fue la confirmación de que mi esfuerzo finalmente se reflejaba en logros tangibles. Y, cuanto más crecía en lo profesional, más sólida se volvía mi vida personal. Con Megan, la relación se transformó en algo sólido, de esas que no dependen de apariencias ni de promesas vacías. Comenzamos a planear viajes, hablamos de invertir en una casa y hasta de formar una familia en un futuro cercano. Ella veía en mi constancia y disciplina cualidades, no defectos. Entendía eso como la base sobre la cual podíamos construir juntos, y no como un obstáculo a su libertad. Esa diferencia lo significaba todo. Por otro lado, supe por Shane que Kelly seguía en el mismo punto, viviendo con sus padres, en un empleo temporal y haciendo publicaciones en redes sociales que parecían más indirectas que confesiones reales. Para mí, eso ya no tenía ninguna relevancia. No había odio ni rencor, solo una indiferencia absoluta. La verdadera venganza nunca fue verla arruinada, sino comprobar que había aprendido a distinguir entre alguien que quería usarme y alguien que realmente quería caminar conmigo. La última vez que pensé en ella fue el día en que Megan y yo colocamos la primera caja en la sala de nuestra nueva casa. Mientras organizábamos todo y reíamos de la desorganización, entendí que el pasado había cumplido su función, darme claridad sobre lo que jamás aceptaría y empujarme hacia lo que realmente merecía. Esa noche, mientras cerrábamos las cortinas de nuestro nuevo hogar, sentí que la historia con Kelly ya no tenía peso alguno. Se había convertido en solo un capítulo distante, un recuerdo sin poder. Y, en lugar de la amargura, lo que quedó fue gratitud. Gracias a su traición, descubrí la vida que realmente quería y a la persona con quien tenía sentido compartirla. Comentario: Reddit. Qué curioso cómo Kelly pensaba que era visionaria con sus documentos coloreados en Google. Al final se convirtió en especialista, solo en planear su propia ruina. En cambio, Patrick, él aprendió que la estabilidad no es aburrimiento, es cimiento, pero solo vale la pena cuando quien está a tu lado sabe construir contigo. La moraleja de la historia: quien quiso vivir de likes y adrenalina, terminó viviendo de indirectas en Instagram. Y quien fue llamado aburrido, ahora tiene casa, amor y futuro. Qué ironía tan deliciosa.